Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado de la Nación. Hoy vamos a platicar acerca de algo que pues en las noticias ha estado preocupando y es la propagación del síndrome de Guillain-Barré. Vamos a ver si eso es exactamente lo que está pasando, porque esa es de las primeras preguntas que le vamos a hacer al invitado de esta noche, al cual se le ha estado llamando un síndrome agudo que está dándose en la población básicamente, y está muy focalizado en ciertas áreas de la costa sur, en Retaluleu, en Suchitepeques. Estamos hablando que hay un paciente en Guatemala, hay 3 personas, según las últimas cifras que conozco, que han fallecido. En fin, esta enfermedad neurológica aguda tiene muy ocupado al Ministerio de Salud Pública. Nuestro invitado de hoy es infectólogo, es una persona conocida en este ámbito. Para platicar acerca de esto es el doctor Demetrio González, a quien le agradecemos mucho que esté esta noche con nosotros. Doctor González, lo que está, es porque se ha estado diciendo, esta enfermedad neurológica aguda, ¿es Guillain-Barré? ¿No es Guillain-Barré? ¿Qué es exactamente? ¿De qué estamos hablando? Buenas noches, primero gracias por la invitación, licenciado, para podernos proyectar hacia la población. Le quiero comentar, efectivamente, licenciado, esta enfermedad que tiene un brote en el área del sur del país, sureste del país, básicamente sí llena los criterios de una enfermedad que entra dentro de la definición del síndrome de Guillain-Barré, que es una neuropatía desmielinizante aguda. O sea, es una enfermedad, entiendo yo, según lo que he leído, es una enfermedad que va debilitando a las personas, ¿no? Debilita todo su sistema, y sobre todo empieza con un asunto muscular, ¿no? La persona se siente totalmente agotada, los músculos no le responden. ¿Cuáles son los síntomas? Básicamente el pródromo es más o menos de unos 5 o 7 días antes de empezar a sentir algún síntoma de parestesias, que son adormecimientos de algunas partes del cuerpo. Empieza con debilidad, empieza con decaimiento, pérdida del apetito, puede haber fiebre, y posterior a ello aparecen los primeros síntomas, que son parestesia, o sea, sensación de no sentir algunas partes distales del cuerpo, ya sean manos, pies, que posteriormente empieza a acentuarse en los músculos grandes, que serían los cuádriceps, que son los más importantes del cuerpo. Sí, empieza a ver de la movilidad. En la movilidad, correcto, empieza a haber debilidad, y es cuando el paciente ya empieza a ver que hay un problema en él. En ese momento ya empieza a ver que hay debilidad. Básicamente la enfermedad ataca lo que es la mielina, que es el envoltorio de cada nervio. Va perdiendo esa mielina, y por lo tanto hay como cortocircuitos en los nervios y no logran hacer una adecuada sinapsis y ejercer su función a nivel muscular. La preocupación número 1 de cualquier persona es, bueno, cómo se contagia, porque acabamos de pasar una pandemia, la gente está nerviosa en torno a este tipo de situaciones. No es contagioso en esa forma, ¿no? Sí, yo creo que ese es un punto muy importante, licenciado, que tenemos que aclarar a la población. Esta no es una enfermedad infectocontagiosa, o sea, per se el síndrome de Guillain-Barré no es infectocontagioso. El síndrome de Guillain-Barré es el resultado de un evento previo infeccioso, llámese bacterias o virus, ¿verdad? Que es lo que se ha asociado más fuertemente, y que posterior a haber estado expuesto a este tipo de procesos, desarrolla la enfermedad Guillain-Barré más o menos 2 semanas o 3 semanas después de haber padecido estos procesos. O sea, es como una consecuencia, digamos, pero no le da a todas las personas que han padecido ese tipo de enfermedades. No. Es un porcentaje nada más. Exactamente, no es a todas las personas, licenciado, porque se ha asociado el Guillain-Barré como un factor genético ya per se, la persona susceptible a tener la enfermedad. Porque si no, a todos los que le dieran las infecciones que tienen alto porcentaje de desarrollar o de que se desarrolla posterior el Guillain-Barré, todos deberían de tener la enfermedad, y no es así. Entonces se ha estado manejando por muchos años, desde el 1916, cuando el doctor Guillain-Barré describió la enfermedad por primera vez,
que hay algunas personas que son más susceptibles o que tienen ciertos predisponentes genéticos que los hacen ser más propensos a... Por eso es que, digamos, en el caso de la vacuna Johnson & Johnson, ya de la pasada pandemia, tuvieron que sacarla del mercado porque hubo casos de Guillain-Barré asociados a esta vacuna. Pues puede ser que sea por respuesta inmunológica, pero mire, licenciado... Pero eso es algo que tenían las personas. Ya tenía usted, como por decirle algo, usted ya tenía el predisponente de la enfermedad y que solo necesitó un detonante. Claro. ¿Verdad? Para hacerlo más en dialecto chapín, una mecha que usted le prende fuego, claro, y explota el cohete. Entonces, claro, ahí está, ese momento de encender la mecha es el detonante que termina, en este caso, un cohete en explosión, y en este caso, en la enfermedad, desarrollando la enfermedad. Claro. Creo que es importante hacer mención y recalcar el punto, que nuestro brote actual no se ha asociado con el uso de la vacuna COVID. No, entiendo yo que han llegado o están investigando alimentos sobre todo, y no es que los alimentos estén malos, sino que o mal cocinados o mal higiénicamente tratados, ¿no? Mire, pues, como le digo, hay de dos fuentes que predisponen o que son los inicios de desarrollar a futuro esta enfermedad: infecciones bacterianas, infecciones virales. De las infecciones bacterianas, la más importante es una bacteria intestinal, que es una zoonosis de animales domésticos hacia el humano. Se contamina, o sea, lo tienen animales domésticos, háblese chopipes, cerdos, gallinas, todo lo que sea animales domésticos, no solo en especial un grupo de animales. Claro. No solo el pollo, como se estaba hablando. No solo eso. Entonces, el pollo es más, yo le diría que el pollo tiene más salmonela que Campylobacter. Claro. Eso le diría yo. Entonces, pero estos son los animales que tienen la bacteria y que por mala higiene de lavado de manos, por fecalismo en los afluentes, llega a nosotros los humanos y tenemos el contacto mano-boca, y así es como nos enfermamos. Y la bacteria que más se ha asociado con esto es el Campylobacter jejuni, porque a diferencia de otras bacterias, esta actúa a nivel del yeyuno, o sea, el duodeno, yeyuno, ilio, entonces a nivel del yeyuno. La gente se alertó un poco cuando el ministerio viene y pues pide que no se tengan, digamos, cancelaron el carnaval, etcétera, etcétera. Pero es más que todo por la preparación de la comida que consumimos en ese tipo de ferias y carnavales, ¿no? Sí, licenciado. Mire, lo que pasa es que hasta el día de hoy, olvida que hasta hace media hora, no había una detección de la fuente real de que fue el detonante de este brote. Claro. No lo tenemos identificado. Yo sé que el ministerio, a través de la doctora Lorena Gómez, que a mi parecer es una brillante profesional, que está haciendo bien su trabajo, no se ha detectado hoy por hoy la fuente detonante de este brote. Puede ser alimentos, puede ser agua, puede ser algo viral, puede ser muchas causas, ¿verdad? Que están buscándole. Y parte de la búsqueda es descartar que tampoco sea el inicio de una polio, que podría ser, que son muy similares. Claro. Es bien difícil diferenciarlas. Entonces, solo por métodos moleculares usted puede saber si eso no es. Y creo que ahí es donde viene la parte de apoyo de la CDC, que nos está haciendo esas pruebas. Entonces, digamos, el mal manejo de los alimentos o el agua que no está saneada, sabemos que nuestros ríos están ampliamente contaminados de heces fecales. Bueno, los alimentos que comemos en la calle, pues también corremos un gran peligro. Cosas que no están cocinadas pueden dar como resultado pues una bacteria en nuestro estómago. Nos enfermamos del estómago, para decirlo así, algo a lo rústico, y en aquellas personas que están predispuestas se puede desarrollar. Sí, mira, licenciado. O sea, no todo el que se va a enfermar del estómago le va a dar. No, y la bacteria que, como le digo, a nivel intestinal, la Campylobacter jejuni es la tercera causa a nivel mundial de infección intestinal. Muchas veces se autolimita. Otras veces hay que usar tratamientos antimicrobianos, en este caso macrólidos. Pero, ¿qué es lo que pasa en el intestino? Esta bacteria tiene ciertos filamentos, ¿sí? De un solo lado de la bacteria, es algo alargadita con un filamento. Ese filamento a nivel intestinal empieza a dar cierta reacción inflamatoria. El cuerpo, al detectar estas fimbrias, estos filamentos, hace anticuerpos contra esa bacteria.
Y los que son susceptibles, esos mismos anticuerpos atacan la mielina del nervio, que es lo que da el síndrome de Guillain-Barré como consecuencia. Hay otros pacientes que desarrollan megacolon tóxico, que se infla mucho el colon y el intestino por el mismo efecto tóxico que termina una toxina a la bacteria esta, y otros que solo les da, por ejemplo, en los niños les da una diarrea abundante acuosa, parecido al rotavirus, una cosa espantosa, mucho líquido. Y en los adultos, que no vamos a tener esos otros dos cuadros, nos va a dar una diarrea infecciosa, un poquito más, con mucho leucocito. Fueron diferentes formas de presentación. O sea, para que la gente esté muy tranquila, esto no es un contagio de que voy a tocar a una persona o voy a estar cerca de una persona que tenga eso y entonces se me va a contagiar, porque ese es uno de... muchas personas pues estaban preocupadas de que fuera el inicio de algo por lo que acabamos de pasar, ¿no? Sí, licenciado, eso sí es recalcarlo. Esta enfermedad no es infectocontagiosa. O sea, usted la tiene y aunque yo esté abrazándola, no se me va a pegar, porque no es la enfermedad. Lo que sí hay que hacer mención es también importante recalcar que tampoco podemos atribuirle al pollo. Claro. ¿Verdad? O sea, yo creo que ha habido algunas malas informaciones ahí. Es importante que recalquemos eso. No es la fuente del pollo. Se sabe todavía. No sabemos qué está pasando. Esperamos que en los próximos días ya tengamos, ok, esta enfermedad viene asociada a esto. Entonces ya sabemos qué prevenir. ¿Por qué? ¿A qué se atribuye que estuvo tan focalizada, digamos, en el área de Retaluleu, en Suchitepeques, que es creo que parte de Escuintla, y tan solo un caso en Guatemala? Cuando falta de higiene hay por todos lados en este país. Exactamente, es igual. Por eso le decía, se tiene que sumar una serie de factores que probablemente están teniendo lugar en esta área geográfica del país, por lo cual solo esta área está afectada. Claro. Porque muchos decían, no, es que el calor favorece el crecimiento bacteriano. Sí, pero también está Petén, está Chiquimula. Claro. No, que el dengue, acabamos de pasar una pandemia, el dengue fue el causante porque es un virus. Pues dengue tuvimos en Chiquimula, Zacapa, Chagamula, de Petén y no está. No, que la vacuna de COVID, no, los pacientes de los 51 pacientes positivos, más del 70% no tuvieron vacuna COVID, o sea, tampoco. Claro. Que influenza, ¿me entiende? Parece que siempre debe tener una influenza y a las 2 semanas empieza a desarrollar la enfermedad en los susceptibles. Entonces, otro de los datos interesantes que estuve viendo es que realmente el número grande de pacientes se recupera. Hay en recuperación de estos 51 casos, ya hay recuperados varios, hay 39 en recuperación, hasta lo que yo sé, y tan solo, bueno, es terrible decir tan solo, ¿verdad? Porque son personas, pero digamos, de esas personas, las que han resultado, han habido 3 muertes. Entonces, ¿qué es lo que pasa o hasta dónde se complica el cuadro como para que lleve a la muerte? Bueno, primero nos solidarizamos con las familiares de las personas fallecidas, claro, porque no debe haber ni un solo muerto en el país, ¿verdad? Pero la enfermedad per se, el problema que a veces estamos viendo es que a veces consultan muy tardíamente. Y como le dijimos, que es una parálisis... Algo así como el dengue, que se llega a complicar si no llego se lleva a tiempo, correcto. Pero en este caso es peor porque empieza a haber una parálisis ascendente. Empieza a subir extremidades, miembros superiores, de ahí empieza a haber ya problemas de músculos torácicos y el riesgo es cuando usted afecta el músculo diafragma. El diafragma es un músculo importantísimo para la respiración. Claro. Es el que hace que baje y que suba toda la parte abdominal y que expanda el pulmón. Cuando ese músculo se afecta, ahí vienen los problemas serios de respiración y básicamente la persona se ahoga. Claro. Que no puede respirar por sí sola. Entonces, ¿qué necesitamos? Por eso es que a veces es necesario que entren a ventilación. Exactamente. El ventilador lo que hace es darnos tiempo a que actúen los medicamentos, en este caso la inmunoglobulina, que frene el proceso inflamatorio y que empiece a revertir los síntomas. Lo que hemos visto es que por lo menos creo que... Pero no es una ventilación similar a la que pasó con el COVID de intubarlos, es otro tipo de igual, es igual. Igual, licenciado, se ventilan los pacientes exactamente igual. Se pone una máquina, un respirador artificial, se gradúan los parámetros y se le da respiración asistida. Claro. Mientras el proceso va autolimitándose y empieza a revertir, porque eso va en forma ascendente, llega a un pico y vuelve a descender.
Muchos de los casos que hemos tenido no han llegado a esta fase de ventilación. Se han frenado antes con debilidad, miembros superiores, miembros inferiores, se estabiliza en forma de meseta, más o menos en la segunda semana de enfermedad, y de ahí viene la recuperación. La recuperación viene que empieza otra vez a despertar los músculos. Ahí ya depende qué tan habilidad tenga usted o su organismo para recuperar, porque ahí viene la rehabilitación, que puede ser de 1 mes, 2 meses, hasta de 1 año, año y medio, depende de qué tan... En cuanto a la investigación que se está realizando para poder localizar de dónde viene, ¿usted cree que se logre detectar? Porque hay tantas cosas en nuestro ambiente que podrían ser las causantes y que tienen pues escasa salubridad. Los guatemaltecos somos muy fuertes, no cabe duda, para consumir casi cualquier cosa, pero la verdad es que falta de higiene hay por todos lados en este país. Yo creo que el Ministerio de Salud ha estado trabajando arduamente. Yo me he dado cuenta, he estado siguiendo las conferencias de prensa y todo lo que se ha estado haciendo en el ambiente, uno se entera de todo. Han estado haciendo un buen trabajo, han estado tomando las muestras pertinentes, líquidos cefalorraquídeos, exámenes de heces, haciendo pruebas moleculares, haciendo de todo. Pero es como buscar una aguja en un pajar. Como buscar, sí, tenemos que encontrar el denominador común. Sí, el que esté presente en la mayoría de los casos, pues eso es lo que está afectando, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar, pero ahorita ha habido una variedad general de síntomas que no ha habido predominancia de uno. Entonces no tenemos todavía el diagnóstico en la mano. Ese Guillain-Barré ha estado presente siempre en Guatemala. Sabemos que esto es como un detonante, como una cosa que ahorita hay muchos casos, pero ha estado siempre presente. ¿Qué tan común ha sido esa enfermedad con nosotros? Hemos tenido Guillain-Barré desde que yo estudiaba medicina. Ya, imagínate, estamos hablando de los años 80, yo me gradué de estudiante. No es nada nuevo. No es nuevo. Lo raro es que se presente en brotes. Claro. Porque sí hemos tenido casos de Guillain-Barré casi todo el tiempo, pero esporádicos, ¿va? 1, 2, 3. Pero ya un brote donde tengamos 50, 60, 80, qué sé yo, 100 casos, claro. Primero nos desestabiliza porque hay que tener unidades de cuidados intensivos por aquellos que progresen a un estado más grave. Segundo, los medicamentos. La inmunoglobulina que se utiliza para tratar, pues tenemos abastecido, pero no en grandes cantidades porque no es una enfermedad tan prevalente en el país. Otro sería las plasmaféresis, que también las unidades de banco de sangre... Por eso era que el ministerio estaba comprando esto, o requiere comprar de esto de inmediato. Sí, ahora. Tiene que tenerlo, porque no sabemos si dentro de 15 días ya vamos a tener 100 casos. Y si tenemos para 10 pacientes, de aquí que nos venga el aporte para el resto, entonces hay que tener una previsión de insumos, que ahorita realmente vino a alterar todo porque no era lo previsto. O sea, se mantiene un número de inmunoglobulinas en todos los hospitales grandes para 2, 3 pacientes, que es lo que normalmente claro. La clave entonces es cuando se sienten esos adormecimientos en las manos, en las extremidades, hay que buscar ayuda rápido, no hay que atenerse a automedicarse en la casa, ni mucho menos. No, hay que buscar asistencia médica. Yo creo que los médicos generales están suficientemente capacitados para poder diagnosticar la enfermedad, por lo menos en su forma macra, y poderlo referir a un centro de atención para hacer estudios más específicos. En este caso sería la forma de diferenciar esto de otras patologías, es una punción lumbar, sacar líquido de la columna y ver un signo que se llama disociación polimorfonuclear albúmina. Esa disociación es lo que afina y casi asegura el diagnóstico. Cuando vemos esto, ¿qué tan preparados estamos para controlar la situación? Bueno, yo creo que lo más importante para poder controlar algo, usted tiene que identificar la fuente. Claro. El problema que tenemos es que no tenemos la fuente todavía. O sea, ¿qué está predisponiendo a? Cuando logremos ubicar la fuente, yo creo que va a ser fácil implementar medidas de control. O sea, no es una enfermedad en ese sentido complicada, que no hayan medicamentos, que no haya tratamiento establecido. Es una enfermedad conocida. Es una enfermedad conocida, pero desafortunadamente hay muy pocas alternativas de tratamiento. Por ejemplo, en este caso le diría que tal vez la única sería albúmina, a lo mejor esteroides en su defecto y la plasmaféresis. Claro. La mayoría se inclina por inmunoglobulina y plasmaféresis, y algunos tienen mucha reserva con los esteroides, pero en algunos casos mejoran con esteroides. Entonces yo le diría que tendríamos tres alternativas terapéuticas. Y de ahí viene la cuarta, que es la más larga, que es la rehabilitación. Es volver a rehabilitar al paciente que tuvo esta debilidad,
nuevamente a que agarre fuerza a sus músculos. Todo es un proceso largo, licenciado. No es Claro. fácil. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos con nuestro invitado. ¿Qué estarías dispuesta o dispuesto a hacer para encontrar el amor de tu vida? Me voy a casar. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que no la conoces? ¿Es en serio? Casados a primera vista. Gran estreno. Sábado 10 de febrero a las 8 de la noche. Solo por TV Azteca Guate. El mejor canal. Bueno, y estamos platicando acerca de esta enfermedad neurológica aguda, el síndrome de Guillain-Barré, que ha tenido un brote en nuestro país. Afortunadamente, hasta el momento no está fuera de una proporción enorme, pero sí el ministerio está buscando la causa para poder cesar este tipo de enfermedad, por lo menos hacia números normales en nuestro país. Y estamos conversando con el doctor Demetrio González, infectólogo, para saber esto. Doctor, bien, llegamos a este punto. Básicamente, ¿cómo lo puedo prevenir? Higiene, ¿no? Pues Higiene. básicamente Caemos un poco a lo de la pandemia. Higiene. Mire, lo que pasa es que en los países en desarrollo la principal causa de enfermedad diarreica es higiene. Mala higiene, mala cocción de los alimentos, mal saneamiento de las aguas y no nos lavamos. La verdad es que nadie se lava. Claro. Entonces, la primera medida es eso. Si sabemos que somos un país endémico de enfermedad diarreica, entonces sabemos de que es una gran posibilidad de que por ahí nos puede venir el factor de riesgo desencadenante de esta enfermedad. Por lo tanto, las medidas están siendo dirigidas hacia lo más frecuente, que en este caso sería tratar de mantener una higiene adecuada en personal, lavado de manos, buena cocción de los alimentos. Y ya lo que yo siempre he criticado es, se debería evitar, yo sé que la gente tiene que vivir de algo, pero usted va a la carretera del Pacífico por esas áreas calientes y ahí venden aguas frescas de horchata, limonata, marino, jamaica. La pregunta es, ¿qué agua utilizan? Claro. No creo que tengan su garrafón de agua, un filtro para filtrar. Bueno, y las personas que están en esas carretas y todo, a ver, tienen que ir al baño en algún lado. Ahí no hay baños, no hay donde lavarse las manos. O sea, ya ahí podemos inferir cómo está la situación, ¿no? Correcto. Entonces, esas son las cosas que le digo yo que desafortunadamente, pues como país estamos inmersos en esto. Entonces, es complicado, hay que educar a la gente, tratar de evitar esas ventas. Eso sí lo puedo hacer salud pública. Todos hemos consumido este tipo de alimentos. Yo hacía la broma, ¿verdad? ¿Cómo le decimos a nuestros hot dogs? Chucos. Claro. Entonces ya de ahí sabemos cómo es el asunto. Cómo está el asunto. Sí. Es increíble que con esta propensión no hayamos caído en cosas mucho más graves antes. Ya somos resistentes. Exacto, lo que pasa es que recuérdese, eso le pasa, por ejemplo, yo siempre hacía el chiste a los nuevos estudiantes de medicina o residentes que llegan a los hospitales. Claro. Uno llega, el primer año que llega uno, por lo menos 3 meses pasa uno con diarrea, pues. Claro, claro. Porque hay hipercolonización bacteriana incluso de los alimentos y su flora tiene que cambiar. Y mientras su flora cambia, usted con diarrea. Entonces, todo el estudiante nuevo que llega al hospital a comer comida hospitalaria termina con diarrea. Entonces tiene que colonizarse y desafortunadamente o afortunadamente para nosotros, muchos ya estamos colonizados porque ¿quién no ha tenido diarrea aquí en Guatemala? Claro, claro. Y no solo una, ¿saben ni cuántas veces han tenido diarrea una? Claro. Tomando en cuenta esto, ¿cuáles serían? Bueno, usted ya dio varias de estas prevenciones, pero
¿qué le podemos decir a la gente que empieza a notar algo sospechoso en síntomas o algo, cómo detectar rápido y acudir rápido al médico? Yo le diría que aquel paciente que empiece con algún cuadro de decaimiento, si tiene febrícula, un poquito de fiebre y empieza a sentir algún adormecimiento, es el momento de consultar. Debe ir a una evaluación médica para que lo evalúen y que vean si realmente hay o no hay el inicio de algún proceso. O sea, el adormecimiento, digamos que es el síntoma clave. Así empieza, como que se le están durmiendo los deditos y los dedos de los pies o las manos. Ahí empieza. Ya después, a posteriori, empieza a haber ya más dificultad para pararse, incorporarse, y empiezan a desaparecer los reflejos. Ya es un poquito más avanzada la enfermedad. Pero lo ideal es en la fase inicial, cuando están los adormecimientos. Yo diría que todo caso ahora que realmente empieza con algún parte de adormecimiento de alguna parte del organismo, debería de consultar para ser evaluado y ver si es o no es el síndrome que pudiese estar estableciendo. Ahí viene la historia clínica, ver dónde viene, qué región está y todo esto, ¿verdad? Porque si usted dice los 3 casos que hay en Guatemala, cuando uno hace la historia clínica, todos anduvieron por esa región. Claro. O sea, todos tuvieron exposición en esa área. Claro. O sea, quiere decir que está concentrada y localizada a ese sector. En su experiencia, doctor, ¿de qué se puede sospechar más? Yo creo que va a ser algún agua contaminada. El agua. El agua. Es la forma más rápida de poder infectar localmente a una población. Y es agua utilizada también para lavar, en teoría, alimentos. Lo que pasa es que a veces nuestras tuberías ya son muy viejas y a veces no están tan profundas y el tráfico ha ido creciendo y el tránsito ha estado cada vez mayor. Entonces, algunas veces hay incluso rupturas de drenajes que contaminan a fuentes de agua y se está distribuyendo el agua por todos lados. Claro. Entonces, yo creo que por ahí puede venir más el factor desencadenante. Hay que esperar las muestras de agua que se han estado haciendo en todas las fincas, en todos lados, se ha estado haciendo de todo ahorita, para tratar de ubicar cuál es el foco. Pero a través de la historia, el agua ha sido... ¿Qué tan tardado puede ser el detectar esta situación en un país como el nuestro? Yo creo que el Laboratorio Nacional de Referencia acá en Villanueva está fortalecido. Tiene muy buenos equipos y muy buenos profesionales. El muestreo ha estado exhausto, ha sido altísimo. Entonces yo espero que en los próximos días podamos decir ya con certeza la fuente fue el desencadenante, ¿verdad? Y ya se está corrigiendo. Yo espero que no más de una semana, 15 días máximo, deberíamos tener ya la respuesta. Otra cosa que sale a la curiosidad, pues hablábamos, digamos, de la asociación con el estado del clima, etcétera, etcétera. Nada de eso incide. Es la calidad de lo que uno puede estar comiendo o ingiriendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, mire, se ha estado asociando mucho a esta bacteria porque es la que tiene más relación con este tipo de enfermedades por la inmunogenicidad. Y paradójicamente a esta bacteria le fascinan los lugares cálidos. Claro. Crece, pero re bien, arriba de 40 grados. O sea, hasta el clima favorece. Entonces, ahí es donde... Y si en un caso fuera esta, puede ser que el agua se esté contaminando y así es como está llegando. Probablemente a un sector, que habría que seguir bien el sector, qué áreas son las más afectadas, yo que son los municipios más cercanos, pero creo que por ahí podría venir el problema. Digamos, el caso de Guatemala ha de ser más por asociación o relación con esas áreas. Mire, hay un antecedente bien importante. En el año 2011, el área de baja de Arizona y la parte norte de Estados Unidos tuvieron un brote de Guillain-Barré. Está publicado. En ese estudio pero así bien exhaustivo en investigaciones, haciendo PCRs de material fecal de los diferentes pacientes y todo, y lograron determinar que en el 60% de los casos que se presentaron tenían Campylobacter. Entonces ellos lograron hacer la asociación en ese momento, claro, en ese estudio, a esa bacteria, y está publicado. Eso está publicado en el internet, cualquiera lo puede revisar. Yo me recuerdo que acá en el año 2000, estaba regresando de México, creo que hubo un brote también de Campylobacter,
que se logró frenar. De acuerdo, no. O sea, esto es común, esto ha pasado. Doctor, le podemos decir ya para el final, para despedirnos a la población, entonces que no hay que sobredimensionar el asunto, las autoridades ya están trabajando y es algo que se puede controlar. Lo que se le puede pedir a la población es que colaboren con nosotros. Lo primero sería medidas preventivas, lavado de manos, cocer bien los alimentos, no consumir comida en la calle, procuremos comer más en nuestros hogares, bien cocidos los alimentos. Creo que con eso vamos a lograr ayudar muchísimo a Salud Pública para tratar de apoyarlos en este aspecto. Muchas gracias al doctor Demetrio González, infectólogo, y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de Estado de la Nación. Pásala.